Shalom desde la ciudad de Monterrey, yo soy Enrique Ibarra y hoy quiero hablarte de pasando la prueba con éxito. Vamos a leer Génesis capítulo 22 versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo a Abraham, este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para poder cumplir sus promesas en Abraham, el Eterno le pidió que dejara su tierra y su parentela, a lo que Abraham cumplió de una manera donde incluso Dios seguía impulsándolo para cumplir lo que él le había pedido, pues cuando el Eterno se le manifestó en Ur de los Caldeos, quien toma la decisión de salir de esa ciudad fue su padre Taré, pues ellos pasaron diversas pruebas ahí en Ur. Ellos salen de ahí y llegan a Harán, donde muere el padre de Abraham. Cuando muere su padre, él sale de Harán con su sobrino Lot. Cuando están en el camino a Canaán, Dios permite que exista un altercado entre sus pastores, a lo que Abraham decide separarse de Lot. Cuando se separa de Lot, entonces es que recibe todas las promesas. Pero al avanzar en la vida, Dios le habla a Abraham para decirle que tendría un hijo que se llamaría Isaac. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, le manda una última prueba, pues Dios ya había probado al patriarca 9 veces, y la 10ª vez significa la prueba final. Ahora, ¿qué significa el número 10 en las Escrituras? En el Eterno, el número 10 es un número especial. El número 10 habla de totalidad, el conjunto completo de algo. Un ejemplo de ello son los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 34, versículo 28. Hay algunos otros ejemplos como la parábola de las 10 minas que está en Lucas 19:13, la tribulación de los 10 días que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, por citar algunos ejemplos de lo que Dios representa el número 10 en las Escrituras. ¿Ok? El número 10 también significa la prueba y la tentación. Vamos a ver algunos ejemplos. En Génesis capítulo 31, versículo 7, dice que el salario de Jacob fue cambiado 10 veces. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, el cordero de Pascua tiene que ser revisado el día 10 del primer mes. El día 10 del séptimo mes es el día del perdón. Está en Levíticos capítulo 16, versículo 29. Los hijos de Israel tentaron al Eterno 10 veces. Está en Números capítulo 14, versículo 22. El rey de Babilonia vino contra Jerusalén el 10º día del 10º mes. Jeremías capítulo 52, versículo 4. Daniel pidió que le hicieran una prueba con la comida durante 10 días, ¿recuerdan? En Daniel capítulo 1, versículo 12. Job fue insultado 10 veces. Job capítulo 19, versículo 3. Amán tenía 10 hijos. Esto viene en Esther capítulo 9, versículo 10. La congregación en Esmirna tenía que pasar por una tribulación durante 10 días. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La palabra hebrea que ha sido traducido como prueba también significa tentación y provocación. Así que vamos a ver cada una de estas cosas, pues las tres tienen propósitos diferentes. La provocación y la tentación, en primer lugar. Lo primero que tenemos que saber es que Dios no tienta ni provoca a nadie. Si vemos en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero sí, Dios sí pone a prueba a todos. Quien sí puede provocar y tentar al hombre es el diablo. El hombre, por su parte, también puede provocar a Dios. Así que lo que Dios hace es utilizar la tentación del diablo como una prueba para el hombre. El propósito del diablo con su tentación es en efecto hacer caer al hombre. Pero el propósito de Dios cuando usa la tentación del diablo en el hombre para probarlo es hacer que el hombre se fortalezca y eleve su alma. Algo que tenemos que entender es que Satanás no puede hacer nada sin el permiso del Eterno, ya que el Eterno está por encima de todo y de todos. Vamos a ver la prueba que le pasó a Abraham. En esta ocasión, el Eterno puso a prueba a nuestro padre Abraham. El propósito de la prueba era, obviamente, elevar su alma. La prueba es utilizada por el Eterno para poner presión sobre las personas para que se manifieste lo que hay en sus corazones, en los momentos que hay crisis. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice:
y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Abraham había pasado 9 pruebas con éxito, y ahora le tocaba la 10ª y definitiva. Este fue el examen final. El Eterno le pidió sacrificar a su único hijo. Esta prueba contradecía todo lo que Abraham había enseñado hasta ahora, que el Eterno no se agrada de los sacrificios humanos, como pensaban los que servían a los dioses falsos. Ahora tuvo que hacer exactamente lo que había dicho que no era correcto. Ante el Eterno presentar un sacrificio humano. Como hemos dicho antes, el Eterno no se agrada de los sacrificios de los animales, sino los motivos correctos de la persona que está detrás de los sacrificios. De la misma manera, no tiene ningún deleite en los sacrificios humanos, pero sí se deleita en la entrega total del hombre a una causa justa, aunque le tenga que costar la vida. En el Salmo capítulo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. De esta manera hay que entender esta petición del Eterno a nuestro padre Abraham. No se agradaría de la muerte de Isaac en sí, pero sí de un corazón totalmente sumiso y dispuesto a obedecer, aunque sea hasta la muerte. Hay una muestra profética. Este texto que leímos en Abraham, este texto es uno de los más claros que hablan proféticamente de la muerte del Mesías, como un sacrificio agradable al Eterno. El Eterno no quiere sacrificios humanos, pero el pecado requiere una paga, y esa paga es la muerte. Todos los hombres han pecado excepto Yeshua. Por eso todos los hombres están destinados a la muerte. Yeshua llevó el pecado de todos los hombres para liberarlos de sus últimas consecuencias, la muerte eterna, la muerte segunda. Él murió por todos los hombres para llevar el castigo por nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. El Eterno le resucitó de entre los muertos al tercer día, profetizando en este capítulo cuando Abraham le responde a su hijo Isaac que Dios se proveerá un cordero para el holocausto. Dios le revela a Abraham en visión que de sus lomos saldría el Mesías, que salvaría al pueblo, y por medio de él todos los hombres que creen en el Eterno y se arrepienten de sus pecados recibirán parte en la resurrección y en la vida eterna. ¿Cómo pudo Abraham pasar esta prueba tan difícil? Porque hacía lo que siempre había hecho en todas las pruebas anteriores. Temió, obedeció y creyó. Temió al Eterno más que cualquier otra cosa o persona. Obedeció la voz del Eterno con gozo. Creyó en las promesas del Eterno y habló y actuó según ellas. Ahí mismo en Génesis capítulo 22, versículo 12 dice: y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. El Eterno probó a Abraham para ver lo que había en su corazón, si le temía más que cualquier otra cosa o persona. En el versículo 18, ahí mismo dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. La obediencia a la voz del Eterno fue ley de vida y norma de conducta para el padre Abraham. En el versículo 5 está escrito: entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que él y Isaac iban a volver a los que guardaban el asno. El Eterno había prometido que por Isaac le iba a ser contada la descendencia, y por eso pensaba que el Eterno le iba a resucitar de entre los muertos. En Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. El tremendo resultado de pasar la prueba, el resultado de haber pasado esta prueba, fue tremendamente importante, no solo para la vida de Abraham, sino para todas las generaciones futuras. Las bendiciones que vinieron como resultado son ilimitadas. Como está escrito en los versículos 16 al 18, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra,
porque tú has obedecido mi voz. Una de las bendiciones más grandes, quizás la más grande que tuvo el padre Abraham, era que pudo ver el día de Yeshua, como está escrito en Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ese gozo era el más grande que podía experimentar nuestro padre Abraham. Que el Eterno nos conceda su gracia para poder pasar las pruebas con éxito, para que también nosotros podamos ver el día de Yeshua con gozo. Solo recuerde cómo es que pasó la prueba Abraham. Temió al Eterno más que cualquier otra persona o cosa, obedeció la voz del Eterno con gozo, creyó en las promesas del Eterno y habló y actuó según ellas. Yo le pido que aplique esto a su vida y que usted pueda vivir la vida plena que Dios quiere para usted. Hasta la próxima.